11 comienza el apóstol Pablo a exhortarnos: así también vosotros consideraos muertos al pecado. Debemos hacer morir en nosotros mismos nuestros deseos carnales. Hermanos, en el libro de Gálatas el apóstol Pablo nos dice que cada día moría, y por eso cada día debemos morir a nuestros deseos de la mente. Debemos morir a los engañosos y perversos deseos de nuestro corazón, a nuestras manos, a nuestros pies, a nuestra propia y orgullosa voluntad, y morir a nosotros cada día. Yo sé que este mensaje, hermanos, no tendrá muchos likes, ni tendrá muchos compartir. Sin embargo, en esta noche solamente me importa un like, y es el de arriba, y poder agradar al Señor. Y hermanos, este mundo te dice allá afuera: pues si se siente bien, hazlo. Muéstrame un texto que lo diga. Eso no enseña la palabra de Dios. De hecho, la Biblia dice que debemos crucificar nuestros deseos carnales y vivificar el espíritu, y poder hacer lo que en verdad al Señor le agrada. Y Él lo explica de una manera más amplia en el siguiente capítulo. En el capítulo 7 y desde el verso 14 el apóstol Pablo nos dice: porque sabemos que la ley, la Biblia, es espiritual. No nos cabe la más mínima duda que la ley de Dios es perfecta, mis hermanos. Nos muestra lo culpables que somos, porque es santa, purificada 7 veces, dice el salmista. La ley es espiritual. Y ojo con lo que el apóstol Pablo dijo: mas yo soy carnal. Tenemos cristianos, hermanos, que dicen: pues yo soy un buen cristiano. No, el mejor cristiano después de nuestro Señor Jesucristo expresó: soy carnal, vendido al pecado. Versículo 18 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ¿qué dice ahí, hermanos? No mora el bien. ¿Será que nuestra carne sea distinta que la del apóstol Pablo? No. Y Pablo dijo en humildad y honestidad: en mi carne no mora el bien, y en ninguno de nosotros, hermanos, mora el bien. Dice la Escritura: porque el querer el bien está en mí. ¿Quién quisiera que mucha gente fuera salva, hermanos? ¿Cuándo ha sido la última vez que le testificaste a alguien? Si vemos ahí la lucha, queremos el fruto, pero no nos gusta hacerlo. ¿A quién le gustaría tener mucha fe, hermano? Pero ¿quién escucha la Escritura cada día? Si ves, la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Queremos el bien, pero no el hacerlo. Y vemos que hay una lucha, y debes darte cuenta de que esta lucha será hasta el día en que Cristo venga. Tengo muy presente cuando estaba en el instituto, vino un pastor ya muy grande de edad y le hicieron una pregunta: pastor, ¿a qué edad usted dejó de batallar con el pecado? No sé qué edad tenía, pero le añadió, supongamos que tenía 85, y él dijo: pues no sé, yo creo que a los 87. No existe una edad o un momento en que cualquier persona no batalle. Y ojo, olvídate de batallar con fulano de tal. El peor enemigo de un cristiano es uno mismo, sus propios deseos carnales. Si el mejor cristiano batallaba, no me cabe la más mínima duda en esta noche que todos y cada uno de nosotros también batallamos. Regresamos a nuestro texto base y versículo 12. Desde el 11 nos dice que debemos considerarnos muertos al pecado. Versículo 12 nos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que, dice ahí, hermanos, que lo obedezcas. Si yo alimento más mi carne y mis deseos pecaminosos, tendré que obedecer mis propias concupiscencias. ¿Qué es concupiscencia? La definición de concupiscencia es deseo carnal. Entonces, todos tenemos deseos carnales, ya aclaramos ese punto. Pero entre más yo alimento mis deseos carnales, más tendré que obedecer
a mis deseos carnales. ¿Qué es lo que más has obedecido últimamente, hermanos? Una vez lo dije, lo que alimentas crece. Somos un vivo testimonio de eso. Pero si alimentamos más nuestros deseos carnales, ¿qué más deseos crees que tendremos? Carnales. Si alimentamos más nuestro espíritu, ¿qué más deseos tendremos? Espirituales, mi hermano. Recuerdo una ocasión, el hermano Abieser usó un ejemplo, me parece muy bueno para decir lo que estoy predicando en esta noche. Pero él decía, imagínate que tienes dos perros. Vamos a tener aquí de un lado un perro y de este otro lado otro perro. A este perro le vamos a dar de comer diario y 3 veces. Y a este perro le vamos a dar de comer cada 3 días. ¿Cuál crees tú que esté más fuerte? Es evidente, ¿verdad? El que alimentas diario. ¿Sabes, hermano, que cada día alimentamos nuestros deseos carnales? Y hay cada miércoles, si es que vienes a la oración. Y hay el domingo, echamos un poquito de comida a nuestra vida espiritual. Vengo por una cucharadita de sermón, pastor. Bueno, tú debes aprender a alimentarte y venir a la iglesia solo para reforzar lo que ya Dios me dijo en la semana. Si lo alimentamos cada 3 días y lo alimentamos 3 veces al día, y estos dos perros se enfrentan, ¿qué perro va a ganar? El que está más grande, el que comió más. ¿Sabes qué es lo mismo en nuestra vida? Vemos lo que sea en internet, vemos lo que sea en programas, hablamos como el diablo y alimentamos todos nuestros deseos carnales. Enemistades, pleitos, envidias, etcétera. Ahorita lo predicaré y el perrito crece, hermano. Y luego tenemos que decidir, ¿iré a la iglesia o no iré a la iglesia? ¿Y sabes quién gana? Nuestra carne. Hombre, quédate con unas palomitas y un café. ¿Sabes qué quiere la carne, hermano? La carne no quiere estar en la iglesia. La carne quiere estar en los tacos. Gloria a Dios que no le diste rienda suelta a tu carne. Hiciste lo que a Dios le agrada. Pero me doy cuenta que al menos leíste algo de la Biblia en esta semana, porque hay un poco de deseo espiritual dentro de ti. Y aquellos que no, es que han alimentado tanto su carne, hermanos, que la iglesia, la oración, qué flojera. La Biblia, qué aburrido. Porque han alimentado 3 veces, hermano, al día sus deseos carnales. Es por eso que cada vez que debemos tomar una decisión importante, hermanos, a veces no tomamos la adecuada porque toda la semana hemos alimentado la carne. Ahora, si queremos tomar decisiones que agraden al Señor, tú debes empezar mañana lunes a levantarte, hermanos, leer la Biblia, orar y encomendarte a tu Dios. ¿Sabes qué hiciste ahí, hermano? Alimentaste tu espíritu. Y eso te va a ayudar a que puedas tomar decisiones sabias más adelante. Y el martes igual, y como quiera habrá lucha. Pues si alimentas el espíritu podrás combatirlo, y si no, simplemente le daremos rienda suelta a la carne. Hermano, quisiera preguntarte algo en esta noche. ¿Tú tienes dentro de ti un deseo de saber más de Dios? ¿O de hacer más para Dios? Porque así es, vas por buen camino, porque es evidente que no es un deseo de tu carne, sino es un deseo que brota del espíritu, que has alimentado a cierto grado, que quieres saber más de Dios, hermano. Y si no tienes deseos de aprender más de Dios o de servirle, pregúntate por qué será. No podemos alimentar toda la semana deseos carnales y un mensajito de 1 hora simple y sencillamente no será suficiente, hermanos. Versículo 13 nos dice la Biblia: ni tampoco presentéis vuestros miembros, nuestro cuerpo, al pecado como instrumentos de iniquidad, y fíjense, hermanos, sino presentaos vosotros mismos a Dios. ¿Comprendes que es un acto voluntario? Un acto que cuando piensas todo lo que mi Dios ha hecho por mí, ¿cómo no me voy a presentar yo mismo a Dios? Si antes de Cristo
te entregabas hacia el pecado, ahora es muy bueno que te entregues a Dios y al servicio a Dios, hermanos, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros, nuestro cuerpo, hermanos, a Dios como instrumentos de justicia. Regresamos al versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Quiero que guardes esto en tu corazón, hermano. Si no matamos nuestros deseos carnales, nunca tendremos un deseo para Dios. Puedes tener un deseo para Dios en esta noche, pero mientras van pasando los días y si solo alimentamos nuestra carne, llegará un momento en que ya no hay sed de Dios. Ya no quiero nada con Dios. Incluso personas le dan la espalda a Dios. Pueden usar el pretexto que gusten, pero alimentaron más la carne. Hermanos, tenemos metas carnales, pensamos mucho en nosotros y lamentablemente pensamos muy poco en lo eterno. Vayamos a Colosenses capítulo 3, versículo 1, y qué importante recordar que debemos pensar en lo eterno. La Escritura nos dice desde el versículo 1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de ¿dónde, hermanos? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2: poned la mira en las cosas de ¿dónde, hermanos? De arriba, y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. Versículo 5, muy importante: haced morir pues lo terrenal. ¿En quién, hermanos? El escritor nos manda a ti y a mí, a nosotros mismos, haced morir nuestros deseos pecaminosos, y nos empieza a mencionar unos cuantos: la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y tú y yo debemos personalmente crucificar nuestros deseos carnales y llevarlos a la cruz de Cristo. Versículo 6. ¿Qué pasa si un creyente no crucifica sus deseos carnales? Bueno, la Biblia dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene ¿sobre quién, hermano? Los hijos de desobediencia. Cuando un cristiano le da rienda suelta a su carne, entra la santa ira de Dios, hermano. Porque Dios es un Padre que a quien ama disciplina y lo hace por nuestro bien. Y si nunca nos disciplinara, quién sabe dónde andaríamos en esta noche. Pero reconocemos que como un Padre amoroso nos disciplina por nuestro bien, para que estemos dentro de su voluntad, hermanos. Amén. Dice la Biblia: hijos de desobediencia. Si ves, ya son creyentes, pero creyentes desobedientes. Nuestra vida no puede ser la misma después de conocer al Señor. Somos una nueva criatura. Amén, hermanos. Versículo siguiente, versículo 7: en las cuales vosotros también anduvisteis, y ojo con lo que dice ahí, en otro tiempo. Ahora tal vez dirás: pero esto lo hacía antes. Sí, hermano, bien lo dijiste, antes. Me encantó el testimonio que me dio una hermana en una ocasión y me dice: pastor, es que el pecado ya no me sabe. Me lo dijo muy triste. Le dije: pues gloria a Dios, hermana, usted misma está dando testimonio que es salva y que el Espíritu Santo te está trayendo, te está redarguyendo. Y si nunca te ha sentido algo del Espíritu Santo, hermano, quién sabe si seas salvo. No me meteré en ese tema en esta noche, pero el Espíritu Santo obra en la vida de un creyente, hermanos. Ahora, no solo pecados externos, sino los internos, que a veces, si tienes algo de tiempo de ser creyente, son con los que más batallamos y a los que menos enfoque le damos. Versículo 8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y nos empieza a hablar de pecados de cristianos de antaño. El primero es la ira, porque consideramos que ese no es malo. Pues ¿qué quieres? Si soy, y sacas el apellido. Pues no es que uno quiera, es que Dios quiere que no seamos tan iracundos, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira
el enojo. Pero gloria a Dios que nosotros no nos enojamos, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que todos somos un pan de Dios, hermanos? Amén, hermanos. Sí nos enojamos. Malicia. Oh, qué triste que un cristiano sea malicioso. Ser malicioso es intentar algo malo en contra de otra persona. Eso es malicioso. Blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Todos nuestros problemas, hermanos, es porque vivimos con nuestra antigua naturaleza, con aquella naturaleza que le gusta pecar y debemos crucificarla para vivir para Dios. ¿Qué debemos hacer? Versículo siguiente, versículo 10 dice, y revestíos del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó y se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dentro de nosotros hay dos naturalezas. Está la naturaleza antigua y está el espíritu que Dios ha vivificado dentro de nosotros. Cuando una persona es salva, ocurren diferentes cosas en el creyente. Número uno, el Espíritu Santo viene a morar con uno. Amén. Nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida, pero nuestro espíritu es vivificado. Con más tiempo puedes leer Efesios 2 y lo explica de una manera tremenda cuando dice que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida. ¿De qué vida está hablando si ya estábamos vivos? Cuando yo soy salvo, Él vivifica mi espíritu. Y es cuando es una lucha, la carne contra el espíritu. Es una lucha constante en la vida de cada creyente. Romanos capítulo 8, versículo 5, Pablo nos sigue hablando sobre este tema tan importante. Y nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, aquellos que han sido vivificados, redimidos por la preciosa sangre del Cordero, ¿en qué deben de pensar? Las cosas del Espíritu. ¿Entre semana piensas en las cosas del Espíritu, hermano? ¿Piensas en aquellas cosas que agradan a Dios? Siguiente texto nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Siempre que hacemos algo para el Espíritu, hermanos, hay una tranquilidad dentro de tu alma. Cada vez que venimos a la iglesia podemos decir, no sé si hice mucho, pero hice la voluntad de mi Dios en este día, y hay una satisfacción. El ocuparse del Espíritu, espero no les dé tanta satisfacción, especialmente a aquellos que a veces se sientan atrás, ¿verdad? Sin empezar a decir nombres. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Siguiente texto, por cuanto los designios de la carne, fíjate, hermano, mis deseos carnales, ¿qué son? Son enemistad contra Dios. Una batalla que jamás será ganada. Es muy importante no darle rienda suelta a nuestra carne y en algo tan fácil como alguien me dice algo y rápido la carne quiere contestar. Crucificar nuestros deseos carnales. Este mundo nos dice, si te gusta, hazlo. Una de las frases más famosas que nos dicen es, sigue tu corazón. No. ¿Dónde estaríamos si siguiéramos a nuestro corazón? Nuestro corazón es engañoso, hermano. Un día quiere una cosa y el siguiente día la aborrece y quiere otra cosa. Por eso no debemos dejarnos guiar por nuestras emociones ni por nuestro corazón, sino por la inmutable palabra de Dios. Diré esto abiertamente, la meta no es ser feliz. La meta es hacer la voluntad de Dios. Y en el proceso de hacer la voluntad de Dios, Dios te dará gozo. No es algo que buscamos, pero es algo que Dios te da. Amén, hermanos. Nuevamente, ¿qué alimentamos más? ¿El espíritu o la carne? Santiago capítulo 3, versículo 13. Nos dice Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, y hace una pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros?
Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención, ¿dónde, hermanos? En vuestro corazón. No os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Versículo 16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. La meta de un cristiano no es mejorar su yo, sino crucificar su yo para que Cristo pueda vivir a través de un creyente. Y lo cierra el 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El enemigo más grande de un cristiano, tal vez ya tiene su nombre aquí, ¿verdad? Tiene que ser fulano de tal. No. Nuestra lucha no es contra cuerpo y sangre. La lucha más grande que enfrentamos es con nuestros propios deseos carnales. Santiago 4:1, mira lo que dice, hermano. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen? Y dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Estos son nuestros deseos. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatir y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y vemos la lucha en el creyente, y me encanta con ese contexto el versículo 6 que nos dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando morimos a nuestra carne y le pedimos ayuda a Dios, será su gracia la que nos ayude para vivir por encima de todos nuestros problemas, nuestras luchas, hermano. Y Él nos manda morir a nuestros deseos carnales. Hermano, si es algo que se repite tanto en la Escritura, es porque es algo muy necesario de escuchar y de recordar. Gálatas capítulo 5, verso 19, te doy mucha Biblia, porque al final del día lo que nos va a vivificar es su palabra. Y nos dice en este pasaje que manifiestas son las obras de la carne. Los deseos que la carne tiene son manifiestos, son visibles. Nos comienza una lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, y ahí le meto hasta checar tu horóscopo. No, mejor checa tu Biblia para que sea Dios quien te hable. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Debemos abstenernos de los deseos carnales y debemos de crucificar cualquier deseo carnal que uno pueda tener. ¿Sabes por qué los apóstoles oraban? Líbranos de la tentación. ¿Sabes que no oraron guárdame de pecar? Su oración iba más atrás todavía. Líbrame de ser tentado. ¿Sabes qué implica esa oración? Soy tan débil, Señor, que si soy tentado tal vez caigo. Mejor líbrame de la tentación. Reconocían su flaqueza y no querían darle rienda suelta a su carne, sino querían hacer lo que a Dios le agradaba. Ahora, esta es la mitad del mensaje, hermanos. No solo es no pecar, regresamos a Romanos 6:11. La primera parte del texto que estamos estudiando en esta noche nos dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Ya vimos esa parte. Debemos matar nuestros deseos carnales y después nos dice, pero vivos para Dios. Ahora tal vez tú dirás, bueno, yo no tengo las obras de la carne, pastor, y te pregunto, ¿y si tienes las del Espíritu? Porque aquí no hay punto neutro. No solo es no hacer lo que la carne,
sino a hacer y tener las obras del Espíritu, mi hermano. Y ahora le doy la vuelta al mensaje, vayamos a Gálatas 5:22. Y nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Sí tienes el amor de Cristo, hermano, para incluso amar lo que no es amable. Si has perdonado completamente en tu corazón porque el amor de Cristo desborda. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, fíjense, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Algo que es muy importante es el versículo 16. Y es una decisión diaria. Esta parte del mensaje es muy importante, hermano. Yo decido cada día de mi vida si yo voy a andar en la carne o si yo voy a andar en el Espíritu. Por eso la Biblia dice, digo pues, andad en el Espíritu. Esa palabra en inglés dice, walk in the Spirit, camina en el Espíritu. Debemos andar en el Espíritu. Cada día, cada creyente decide si anda en la carne o en el Espíritu. Recuerdo en una ocasión un predicador que decía que en cierto evento o cierta fecha había cambiado su vida de una manera tremenda, y de ahí todo cambió, hermanos. Sin embargo, yo me atrevo a asegurar que no es un evento ni una fecha, porque así como hoy puedes andar en el Espíritu, mañana podemos andar en la carne. Por lo cual te recuerdo que es una decisión diaria si andaremos en el Espíritu o si andaremos en la carne. Te daré algunos ejemplos. ¿Qué tal cuando David mató a Goliat? ¿En qué crees que andaba, hermano? Cuando cayó en adulterio con Betsabé, ¿en qué crees que andaba? ¿Estamos hablando de otra persona o es la misma? La misma persona que un día le dio rienda suelta a su carne y que otro día andaba en el Espíritu. Cuando Salomón construyó el templo, hermanos, y Dios le dio tanta sabiduría, ¿en qué crees que estaba Salomón? Cuando tomó tantas mujeres que desviaron su corazón y se inclinó ante un Dios pagano, ¿en qué crees que estaba? Cuando Sansón cargó las columnas, hermano, ¿en qué estaba? Cuando se fue, cuando no se sometió a su autoridad y se fue con Dalila, ¿en qué estaba? En la carne. Estamos hablando del mismo hombre. Porque no es suficiente solo decir hoy voy a andar en el Espíritu, sino que es una decisión continua. Mañana voy a andar en el Espíritu, al siguiente día voy a andar en el Espíritu, y Dios permita y su gracia conceda que cada día andemos en el Espíritu y que no satisfaguemos los deseos de nuestra carne. Es una lucha y una decisión diaria. Aquel cristiano que no reconozca que es una lucha constante es porque ni siquiera hace el intento de agradar a Dios. Si tú no reconoces que estás en una lucha, es porque ni siquiera intentas andar en el Espíritu. Porque si lo intentas, te darás cuenta que es una lucha diaria, y dentro del día muchas decisiones, hermano. Amén. Gálatas 2:20. Debemos aprender del apóstol Pablo y decirle que no a nuestra carne. El apóstol Pablo nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y fíjense qué texto, hermanos, y ya no vivo yo. ¿Significaba que el apóstol Pablo murió? No, murió a su agenda, murió a sus deseos. Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Primera de Corintios 15:31 nos dice, os aseguro, hermanos, que cada día muero. ¿Cada cuándo Pablo moría a sus deseos carnales, hermano? Ahora todos decimos, ¿cómo quisiera ser como Pablo? Bueno, empecemos muriendo a nosotros cada día. No por nada Dios usó a Pablo como lo usó, porque él se abstenía de los deseos carnales,
y debemos morir a nuestros deseos cada día. Romanos 12:1, hermanos, pasajes familiares nos dice: así que, hermanos, le habla a un pueblo creyente, os ruego por las misericordias de Dios que presentes vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Cómo va a ser un sacrificio vivo? Muerto para mí, vivo para Él. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, de la palabra molde, no te amoldes a este siglo, sino transformaos por medio de vuestro entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia no nos llama a mejorar nuestro yo, nos llama a crucificar nuestro yo y que Cristo viva a través de nosotros, y solo así podrá vivirse la vida cristiana. Si no es en el Espíritu, es imposible vivir la vida cristiana, hermanos. ¿Sabes por qué a veces nos frustramos? Porque tratamos de vivir la vida cristiana en nuestra carne. No, no se puede. No es que sea difícil, hermanos, es que es imposible. Ahora, gracias a Dios, que es Dios que nos promete ayudar. Romanos 7:24. Mira lo que nos dice, y es mismo apóstol Pablo hablando en todo este libro. Romanos 7:24 nos dice: miserable de mí. El contexto ya lo había leído, esta lucha que tenemos de mi espíritu tiene ganas de hacer esto, pero mi carne no lo quiere hacer. Hermanos, a veces nuestro espíritu dice que Dios me hable y nuestra carne ya está pensando ahorita en qué cenar, hermano, en algo tan básico. Fue tan complicado que el apóstol Pablo llegó a decir: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? En esos tiempos, uno de los castigos es que tenían que encadenar o amarrar a una persona muerta atrás de un vivo. Era complicado incluso tomar agua, no podían moverse. Y lo más terrible es que el cuerpo del muerto empezaba a carcomerse el vivo. Y él usa esa expresión: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo que me carcome? Mis deseos pecaminosos contra el espíritu que quiere hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿quién nos ayudará, hermanos? Siguiente versículo ahí nos dice: mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor, y es Cristo quien nos puede dar la victoria contra nuestros deseos carnales, hermano. Termino con este versículo, primera de Juan 4:4. Y nos dice: hijitos, vosotros sois de Dios. ¿No te da gusto leer eso esta noche, hermano? Que todos nosotros somos de Dios, hermano. Y después nos exhorta: y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es aquel que vive dentro de nosotros, que puede vivificar nuestro espíritu, para no darle rienda suelta a nuestra carne en esta semana, sino poder andar en el Espíritu. Hermano, cantarle al Señor no solo es el domingo. Dios nos ayude a andar en el Espíritu todos los días. Amén, hermanos. Nuevamente, el cristianismo no es una mejor versión de tu yo. El cristianismo es que crucifiques el yo, para que Cristo pueda vivir a través de ti. Y así es como se vive la vida cristiana. Título del mensaje: ¿qué estás alimentando más? ¿Tu carne o tu espíritu? Va a haber muchos días que van a pelear, y como si fueran aquellos dos animales, ¿quién va a ganar? La respuesta es muy sencilla: el que alimentes más. Yo les exhorto, hermanos, alimentemos más el espíritu para que tomemos decisiones que honren a nuestro Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. No solo es no pecar, hermanos, sino hacer la voluntad de Dios. No solamente es no tener los frutos de la carne, sino tener los frutos del espíritu. Mientras el piano comienza a tocar, ¿por qué no recordamos, hermano, que esta vida es tan fugaz?
Una persona una vez dijo, pues soy salvo, puede hacer lo que sea. Yo dudaría que una persona sea salva si piensa de esa manera. Al ser salvo no es una licencia para vivir como sea, todo lo contrario. Un cristiano reconoce que un glorioso día se va a parar delante del juez de toda la tierra. Es por eso que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Aquellos deseos que están en contra de lo que al Señor le agrada, hermano, debemos hacerlos morir. Y lo triste de esto es que si yo no los hago morir, cuando tenga que tomar una decisión importante, aquello que alimente más va a tomar mi decisión. Seamos sabios y alimentemos el espíritu no solo el domingo y el miércoles, hermano. Debemos alimentar el espíritu cada día. ¿Por qué, pastor? Porque, hermano, la carne se alimenta cada día. Somos bombardeados por internet, por comentarios, por chistes obscenos allá afuera. Debemos hacer morir aquellos deseos y vivificar el espíritu, hermanos. Pasar más tiempo con el Señor, gozar más tiempo en nuestra lectura bíblica, congregarnos, hacer morir esos deseos terrenales y empezar a alimentar más el espíritu, hermano. Que no lo alimente solo 2 o 3 veces por semana, sino que lo alimentemos cada día de nuestra vida. Pon tus ojos en lo eterno. No desvíes tu mirada, mi hermano. Satanás y el mundo tratará de desviarla cada día. Mantén tus ojos en lo eterno. Mantén tu mirada en el Señor. Haz tesoros eternos, vive para Dios. Busca hacer su santa y gloriosa voluntad y no la nuestra. Reconoce que sus caminos son mejores que los nuestros. El mensaje de esta noche no solamente te exhorta a no pecar, sino a servir a tu Dios, a buscar a tu Dios, a vivificar, hermanos, a alimentar el espíritu, y que tu mismo espíritu le quiera cantar a Dios, que tu mismo espíritu, hermano, le quiera testificar a alguien entre semana, que tu mismo espíritu quiera orar con alguien. Y si alimentamos la carne toda la semana, jamás tendremos esos deseos que brotan de nuestro espíritu. Padre, gracias te damos por este mensaje. Gracias, Señor, porque sabes que necesitábamos esta verdad. Danos la gracia, la fortaleza, sabiduría para hacer morir aquellos deseos, Señor, que están en enemistad contigo. Y no solo hacer morir aquellos deseos pecaminosos, sino alimentar nuestro espíritu. Padre, ayúdanos a caminar contigo cada día de esta semana. Ayúdanos a leer más tu palabra, a pasar más tiempo contigo, para que cuando tengamos que tomar una decisión importante, sea tu espíritu quien nos ayude a tomar la decisión correcta. En el nombre de Cristo te lo pedimos.